Reciban un saludo muy cordial desde México y la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, y mis felicitaciones a Byron por este sensacional evento en donde podemos estar reunidos de nuevo. Vamos a hablar interesantemente en este concepto, en este espacio de la cirugía artroscópica. Vamos a hablar un poco de la cirugía abierta y bueno, estamos abiertos a toda la polémica que pueda esto generar. No hay ningún conflicto de intereses para esta presentación. Y pues bueno, las indicaciones para la cirugía abierta, al igual que la cirugía artroscópica, es cuando tenemos ruptura de uno o más tendones del manguito de los rotadores. Pero la cirugía abierta es, como dice el título, el gran caballo de batalla, y la podemos indicar cuando no sé hacer artroscopía de hombro, cuando estoy iniciando en la artroscopía de hombro o cuando apenas voy en mis primeros casos de artroscopía de hombro. Cuando no tengo artroscopio, esto es algo muy popular en América Latina. Hay muchas zonas en donde todavía no se tiene el acceso del artroscopio en forma rutinaria o en forma segura. A veces tampoco se tiene el instrumental específico, que esa es la maravilla de la cirugía artroscópica, que nos hace más fácil hacer ciertas cosas, pero que requieren de mucha inversión y a veces no tenemos la inversión suficiente para eso. Finalmente, si hablamos de costos, ya hay algunos estudios por ejemplo, en México, que hacen un análisis del costo-beneficio de la cirugía abierta contra la cirugía artroscópica. La cirugía abierta sigue ganando en cuanto a que es una cirugía más barata. Y finalmente, puede ser broma o no, pero a veces, después de 2 horas de cirugía artroscópica, puede ser muy sensato decir hasta aquí llego y vamos a hacer la cirugía abierta, que es relativamente más segura para todos nosotros. ¿Cómo se hace? Pues a mí me gusta también marcar mis referencias óseas, como cuando voy a hacer cirugía artroscópica, y mi incisión va de la parte posterior de la articulación acromioclavicular hacia el ángulo superoexterno del acromion. Es una incisión que va a ser aproximadamente de 5 centímetros, que disecamos tejido celular subcutáneo. Como vemos en estas imágenes, esta es la incisión que podemos trabajar. Hay otras versiones de incisiones que en lo personal no se las recomiendo porque tienden, 1, a lesionar el deltoides y 2, a veces a generar lesiones del nervio circunflejo. Entonces tengan mucho cuidado con esas incisiones diferentes a estas que les puedo estar señalando acá. Y una vez que llegamos, lo primero que vamos a encontrarnos es la articulación acromioclavicular. Y aquí, de rutina, cuando hago cirugía abierta de manguito de los rotadores, lo que hago es una resección del extremo distal de la clavícula. Pero no hago la resección como se acostumbraba a hacer hace 10, hace 15 años, en donde se tomaba medio centímetro, 1 centímetro de la clavícula. No, lo único que me gusta hacer es una incisión en L a nivel de la articulación, abrir la articulación, quitar el tejido meniscoide que tenemos, que habitualmente está degenerado, y que con eso ya liberamos los primeros 5 milímetros de esa articulación, y luego con un osteotomo o una sierra fina hacer una resección aproximadamente del grosor de la sierra, 3 milímetros máximo, y con eso ya tenemos una resección de 8 milímetros que nos da facilidad de recuperación y nos evita cualquier pinzamiento en la articulación acromioclavicular. Ese es el primer paso de mi cirugía. Segundo paso de la cirugía abierta es liberar el deltoides para poder tener ya acceso directamente al espacio subacromial. ¿Cómo hago la liberación del deltoides? Ya hicimos la resección de la articulación acromioclavicular, entonces me voy al borde anterior del deltoides, que lo desprendo aproximadamente unos 3 centímetros o menos, dependiendo del tamaño de nuestro paciente, y hago una incisión lateral para desinsertar aproximadamente 15 milímetros del deltoides. Esta incisión en L es lo que me va a hacer entrar directamente al espacio subacromial. En algunas ocasiones, vean cómo están divididos los fascículos, puedo seguir uno de los fascículos y hacer una disección. Si diseco a través del músculo voy a tener mucho sangrado y no voy a ver, pero si diseco a través del fascículo, tengo un área libre de sangrado y puedo llegar directamente al espacio subacromial. ¿Qué hago llegando al espacio subacromial? Hago la acromioplastía convencional, rutinaria, en los 2 segmentos, tanto en la parte anterior como en la parte inferior, para hacer mi liberación. Y una vez que hago mi acromioplastía, lo que sigue es tener la bursa, quitar la bursa, dependiendo de si es una lesión muy crónica o aguda. Podemos encontrar nosotros que la bursa puede estar engrosada, y ojo, cuando estamos empezando con nuestras cirugías en manguito rotador, una bursa engrosada nos puede hacer sospechar que es un tendón roto, así que mucho cuidado. La textura es diferente, la constitución es diferente, el manejo quirúrgico es diferente, así que no se confundan con la bursa. Y de ahí
identificamos nuestra lesión, que puede ser una lesión sencilla de un tendón o una lesión más compleja que puede irse hacia el infraespinoso o puede irse a una lesión parcial del subescapular. Acuérdense de siempre identificar el tendón de la porción larga del bíceps, hay que liberarlo a nivel de su inserción, porque siempre con el bíceps hay que hacer una tenodesis, es lo que a mí me gusta, hay quienes les gusta solo hacer tenotomías. No está mal, pero siempre esos defectos residuales que podemos encontrar hasta en un 60% de nuestros pacientes pueden no gustarle. ¿Qué tipo de configuración hacemos para la reparación? La que queramos. Podemos hacer una reparación de una fila, podemos hacer una reparación de doble fila, podemos hacer un speed bridge, podemos hacer un suture bridge, lo que ustedes quieran lo pueden hacer, porque esa es la misma configuración. Podemos usar incluso anclas, podemos usar instrumental para pasar la sutura si queremos irnos más rápido. Eso no hay ninguna diferencia en la cirugía, es lo que ustedes se sientan más seguros. Podemos hacer reparaciones lado a lado para que tengamos una mejor convergencia de márgenes y por supuesto también podemos hacer las clásicas suturas transóseas sin necesidad instrumental, sin necesidad de anclas, solo tener una sutura Etibond del número 5 con agujas grandes con las que podemos pasar perfectamente la tuberosidad mayor y lograr nuestra reparación. Eso es gusto de nosotros como cirujanos. No se olviden, recuerden, importante nuestra configuración de suturas, porque la cicatrización, independientemente de cómo hagamos la cirugía, mínimo va a tomar 15 semanas, 4 meses de cicatrización, independientemente de cómo lleguen ustedes al manguito de los rotadores. Así que eso siempre es importante. ¿Qué más hay que recordar después de hacer ya nuestra reparación? Bueno, pues ahora hay que cerrar en el sentido opuesto. Liberamos el deltoides, hay que volverlo a insertar en el acromion. Esta es la principal causa de falla de la cirugía abierta y porque mucho antes decían que la cirugía abierta no servía, fallaba mucho. Es porque la reinserción al deltoides es insuficiente. Se desprende, el paciente no puede tener flexión o abducción y tenemos problemas de recuperación. O hay mucho dolor y generan artrofibrosis. Entonces recuerden, ya hecha nuestra reparación, muy importante regresar el deltoides a su lugar. ¿Y cómo lo regresamos? Con túneles transóseos. Aquí vemos la secuencia de hacer esta reconstrucción, así es como se ve al final ya la reinserción del deltoides en su parte anterior, en su parte lateral y bueno, el cierre final de nuestra herida. Aquí regresamos una. Nada más para alimentar el ego, el tamaño de la incisión, 5 centímetros, si necesitan más la pueden ampliar, si necesitan menos, bueno, eso ya con el tiempo lo pueden lograr, pero así es como generamos la cirugía. Y si queremos ver resultados nacionales, internacionales, en español o en inglés, no hay diferencias, tanto la cirugía artroscópica como la cirugía abierta bien realizada nos va a dar resultados satisfactorios y nos va a dar pacientes contentos con la cirugía. Si queremos hacer estudios y decir, bueno, es que no tenemos estudios recientes, les muestro este trabajo, 2021, evaluación de la cirugía artroscópica contra el mini open. Y aquí podemos discutir qué es mini open. Lo que sea es una incisión, entonces es cirugía abierta, que si antes usamos el artroscopio, eso es diferente, pero no hay diferencias en la evolución, hay beneficios en cuanto a alivio de dolor, mejora de la función. Los beneficios clínicos son equivalentes independientemente de cómo llegamos al manguito de los rotadores, pero sí la reparación artroscópica puede ser una cirugía relativamente más cara. La rehabilitación, insisto, es muy similar, no hay que diferir de cómo lo hacemos con otro tipo de abordajes, se tiene que hacer una inmovilización y aquí es gusto de cada uno de ustedes, hay quienes nos gustan inmovilizar por poco tiempo, 3-4 semanas máximo a nuestros pacientes. Hay quienes más conservador y les gusta inmovilizar de 4 a 6 semanas. La diferencia hasta el momento es el desarrollo de la artrofibrosis o de una capsulitis adhesiva, así que mucho cuidado si inmovilizan más tiempo a sus pacientes. ¿Con qué lo pueden inmovilizar? Con cosas muy sofisticadas como estos inmovilizadores con almohadillas en abducción y que fijan muy bien el brazo o con un simple cabestrillo. La inmovilización no ha marcado mucha diferencia en la forma en la que nosotros estamos reparando. A mí me gusta iniciar movilización activa asistida a las 3 semanas, pero no con el paciente sentado o de pie, con el paciente en decúbito, porque eso le da ventaja a mi reparación del deltoides y con eso yo ya puedo activar el deltoides con más seguridad que si lo hago sentado o de pie. La carga es mayor, la fuerza de la gravedad es mayor y la inestabilidad, la disquinesia escapular es mayor si hacemos así con el paciente.
Deslizamiento sobre la mesa, si ustedes conocen un poquito el artículo que publicó Burkhardt sobre respecto a la rehabilitación del manguito rotador, es que el paciente esté sentado y que deslice el brazo operado sobre una mesa para trabajar la flexión sin mucha carga y sin mucho efecto de la gravedad. Es algo que he visto que funciona muy bien con los pacientes. Fortalecer el deltoides ya de manera activa durante 4 semanas, o sea, a partir de las 4 semanas, o sea, se nos lleva a los 2 meses de la cirugía para posteriormente pedirle ya a un terapista físico, especialista en rehabilitación, kinesiólogo o quien nos acostumbre a rehabilitar a nuestros pacientes para recuperar lo que falte de movilidad y hacer el de la cintura escapular con una serie de ejercicios y con una serie de modalidades para controlar el dolor, disminuir inflamación y eliminar contracturas musculares tanto de la columna cervical como de la cintura escapular, para que nosotros podamos a los 6 meses de cirugía poder tener un paciente con un 80-90% de recuperación funcional y estar de forma contenta. Para cerrar la cirugía abierta, el mensaje que les quiero dejar: me fascina la cirugía artroscópica. Lo primero que les tengo que decir es que es muy cómoda, es muy rápida y también es muy segura. Es la mejor forma de ver el manguito rotador, acostumbrarse a las estructuras que están en el espacio subacromial, saber qué tan cerrado puede estar un espacio. La cirugía abierta les da esa versatilidad. En lo personal les puedo decir que me ha ayudado muchísimo a mejorar mi técnica artroscópica y me ha dado mucho la seguridad de que si algo falla, se me quema la fibra óptica, se me rompe la lente, puedo con toda confianza sacar el artroscopio, pedir el bisturí, abrir y hacer una reparación sin mayor problemas y con la misma seguridad de como lo iba haciendo con la cirugía artroscópica. Muchas gracias por su atención.